Buenas noches para todos. Mi nombre es Liliana Suárez, soy médico de la Universidad del Bosque, anestesiólogo de la Universidad del Bosque Fundación Santa Fe de Bogotá, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque. Actualmente soy la coordinadora del Comité Nacional de Sedación del ESCARE. Agradezco a los organizadores del evento y al tipo de selección que están haciendo. Realmente es muy importante el trabajo que están haciendo. El tema de sedación es un tema de gran controversia en estos últimos años. Actualmente el comité se encuentra junto con la ESCARE en la elaboración de unas nuevas guías de práctica clínica de la mano de Cochrane, con las cuales lograremos objetivos muy importantes para continuar el desarrollo de esta importante técnica de la anestesia. Por lo tanto, en mi bloque temático, la idea es que participemos con 3 charlas, de las cuales quiero darles un poquito de la conformación de los temas y de cómo se quieren presentar. Entonces, el primer tema es sedación en el adulto mayor, un reto por afrontar. ¿Por qué un reto por afrontar? En los últimos años nos hemos dado cuenta que la población de los adultos mayores ha venido en un aumento importante, no solo en Colombia, sino también en el mundo. Según los registros del DANE, nuestra esperanza de vida actual está en 72.7 años. Eso quiere decir que la población de adultos mayores es muy grande en Colombia. Y por lo tanto, estas personas también van al odontólogo, se hacen endoscopias, se hacen colonoscopias, bueno, cualquier serie de procedimientos que requieran que se hagan con sedación y fuera de quirófano. Entonces es muy importante que sepamos cómo debemos enfrentar estos pacientes, cuál es la técnica ideal que debemos usar, cuál es la fisiología del paciente adulto mayor, que sabemos que al igual que un paciente pediátrico, pues no lo podemos considerar como un viejito grande. No, tenemos que darle la importancia que tiene los cambios fisiológicos que hay en un paciente adulto mayor, el tipo de persona, la personalidad, bueno, una serie de elementos que son muy importantes y que la literatura nos ha mostrado, aunque no en un número muy grande, a través de la geriatría nos ha ayudado a interpretar todos estos cambios que, unidos junto con las técnicas anestésicas, hablando específicamente de sedación, logremos darle a nuestro paciente la seguridad de que le vamos a dar un confort en su procedimiento, que se lo van a poder realizar sin un recordar inadecuado, con un adecuado control de dolor y por lo tanto para el especialista una adecuada realización del procedimiento. Entonces, la idea es presentar al auditorio esta serie de recomendaciones para que cuando tengan un adulto mayor del lado suyo puedan enfrentar adecuadamente estos pacientes, ya que si nosotros conocemos el paciente, conocemos su fisiología, podemos tomar decisiones adecuadas y por lo tanto seguras. Nuestro objetivo, por lo tanto, es sensibilizar e informar acerca de la importancia de identificar adecuadamente las diferencias entre el adulto joven y el adulto mayor en los diferentes escenarios de sedación, de manera que podamos aplicar las mejores técnicas y, como ya lo mencioné antes, ofrecerle la seguridad al paciente y su familia. Por lo tanto, es un reto que debemos enfrentar y cuando tenemos retos tenemos que saber tomar las mejores decisiones. Esa es nuestra primera conferencia. La siguiente conferencia es muy interesante. Sedación fuera de quirófano, una visión más allá de lo evidente. Cuando hablamos de más allá de lo evidente, si ustedes recuerdan, cuando veíamos los Thundercats, es un programa de televisión ya de hace muchos años, donde Leono miraba a través de su espada y veía más allá de lo que podía ver con sus ojos. La idea entonces con esta charla
es que podamos ver más allá de lo que conocemos y de lo que sabemos acerca de la sedación. Como se los dije al principio, la sedación es un tema que está en una gran controversia en este momento y que muchos de los anestesiólogos, por no decir una gran mayoría, no han tenido una formación adecuada en este tema, sino que cada una de las cosas que ha venido logrando con su práctica han sido las cosas que ha podido coger como suyas para el desarrollo de una sedación. Aún más importante cuando hacemos sedación fuera de quirófano. Tenemos que tener en cuenta la monitoría del paciente, cuál va a ser su valoración preanestésica, cuál va a ser la mejor técnica para utilizar. No podemos generalizar una técnica de un paciente que va a ir para unas exodoncias como para el paciente que se le va a hacer una biopsia prostática. Tenemos que utilizar técnicas diferentes a pesar de que utilizamos los mismos medicamentos. Una adecuada combinación de medicamentos simplemente nos va a hacer que logremos el estándar que queremos con nuestro paciente de manera que pueda tener, de nuevo, confort para la realización de su procedimiento. Es lo que buscan los pacientes en este momento. Hace muchos años nadie pensaba en hacerse una endoscopia con sedación, pero ahora sí, nadie quiere recordar ningún efecto doloroso, incómodo para la realización de un procedimiento que es diagnóstico e inclusive también es terapéutico. Entonces queremos ver más allá de lo evidente y queremos presentarlo de una manera didáctica a través de imágenes, a través de números y contarlo como una historia. Finalmente, cuando queremos contar las cosas, queremos contar una historia para que podamos hacer que las personas a quienes dictamos nuestra conferencia se sientan agradables en ella. Nuevamente la idea es que es un tema de controversia y la mayoría de las cosas que se publicarán dentro de esta conferencia vendrán de la mano de lo que salgan en las guías de práctica clínica que se entregarán a finales de este año. Con eso ya completamos nuestra segunda charla. Y la tercera charla, no menos importante por supuesto, es sedación en oftalmología, un mundo por descubrir, experiencias desde un centro de alta complejidad. Nuevamente centramos al paciente adulto mayor. ¿Por qué lo centramos? Porque es un paciente que siempre va a tener algún tipo de complejidad mayor que la de un adulto joven. Ahora, ¿por qué con oftalmología? Porque la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos en un centro oftalmológico están por encima de la quinta década de la vida. ¿Por qué? Porque son las complicaciones de una diabetes, una retinopatía diabética, una lesión que puede llevar mucho tiempo secundaria a alguna hipertensión arterial, lesiones importantes a nivel de retina o a nivel de cámara anterior. Dependiendo del tipo de cirugía que se vaya a realizar de la lesión del paciente, se escoge el tipo de anestesia a utilizarse. Hablamos de la Clínica Barraquer, es el centro donde yo trabajo, un centro donde llevan muchos años haciendo procedimientos oftalmológicos y también se ha visto la evolución de la anestesia para este tipo de procedimientos. Hace poco estuve dictando una conferencia precisamente a los residentes de oftalmología y veíamos la evolución que había tenido la clínica con relación al tipo de anestesia que se le ofrecía a sus pacientes. Antes los pacientes todos, sin ninguna discusión, debían realizarse con anestesia general. Se hospitalizaban en la clínica y se les daba pues se hacía la valoración preanestésica y se hacía una premedicación de los pacientes, de manera que al otro día eran llevados a cirugía y continuaban hospitalizados 1 o 2 días más. Esto ha cambiado, la mayoría de las cirugías ahora son ambulatorias e independientemente de la complejidad del paciente, se hace una adecuada valoración preanestésica, se solicitan los exámenes o los paraclínicos a las interconsultas que sean necesarias para tener una adecuada valoración y se define la técnica anestésica. Hay procedimientos que definitivamente sí o sí deben realizarse con anestesia general, la mayoría de ellos en cámara posterior. En cámara anterior, como las facos, la colocación de lentes intraoculares, los pterigios, se deben realizar
con sedación. Sedación dependiendo, pues, el nivel de sedación de acuerdo al tiempo que se vaya a demorar el cirujano, qué tanto debe hacer el procedimiento para que, pues, para que sea adecuadamente realizado. Inclusive hay algunos procedimientos en retina, vitrectomías posteriores que no tienen, que no se les hace pexias, pues pueden ser realizados con una sedación profunda en pacientes mayores o en pacientes jóvenes. Pero volvemos nuevamente a nuestro tema de nuestra charla inicial. Un reto del paciente adulto mayor, un reto de un paciente de 90 años que lo llevemos a una sedación, se le haga una faco y pueda irse a su casa en las siguientes 2 horas. Es un reto, pero hay que conocer el paciente y es importante poder presentar cuál es la experiencia de un centro de alta complejidad como lo es la Clínica Barraquer. A través de imágenes nuevamente, a través de números, de estadísticas, que hagan que presentemos cómo ha evolucionado la historia de la anestesia en oftalmología en una clínica como esta que lleva ya 45 años en el país. Entonces, resumamos. ¿Qué queremos presentar? Queremos hablar del adulto mayor en la sedación, enfocado en 3 partes. 1, sabemos que el adulto mayor es un reto. 2, queremos ver más allá de lo evidente, y esto sí hablamos de una manera general de lo que es la sedación, qué técnicas debemos utilizar, qué debemos conocer de nuestros pacientes, la fisiología de los pacientes. Y por último, hablamos nuevamente del adulto mayor en un cuadro específico, en un sitio específico, como lo es la oftalmología, experiencia de un centro de alta calidad como lo es la Clínica Barraquer. Entonces, creo que es un muy buen escenario. Tenemos mucho tema por cortar. Tenemos la forma de poder explicarlo de una manera agradable, que sea contado, que sea realmente algo que se nos pueda fijar en nuestra memoria a largo plazo. Es muy importante. Tenemos eso ya muy claro. Sabemos cuáles son los parámetros y pues no nos queda nada más que esperar que a ustedes les guste los temas, les llame la atención, de manera que podamos presentar al auditorio el tema de manera agradable, de manera tranquila y lo más importante, que puedan sacar unas adecuadas conclusiones y puedan llevarse a su práctica diaria un mensaje de la sedación extraquirófano en diferentes escenarios. Agradezco nuevamente a los organizadores del evento y espero poder participar como conferencista en el siguiente Congreso Nacional en Barranquilla en el 2017. Muchas gracias.